Los que esperan en Jesús. 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 Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, sus alas levantarán. ¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en la fe? Qué alegría volvernos a encontrar en esta oportunidad a través de nuestro canal de YouTube y también a través de la cuenta de Facebook. Mi querido hermano, hoy nos reúne una gran experiencia en este tiempo donde nuestra Iglesia Católica se prepara para la solemnidad de Pentecostés. Por eso esta enseñanza que voy a proponer durante estos 3 días está enmarcada en esta celebración y la he denominado en un nuevo Pentecostés del Espíritu Santo, Y hoy vamos a hablar específicamente de los lugares de la presencia del poder de Dios en la Sagrada Escritura. Eso es muy importante tener en cuenta esos lugares, porque eso nos va a beneficiar cómo ha sido la evolución de esa presencia del poder de Dios. Recuerde que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Cuando uno lee la promesa que hace Jesús allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, oiga esto que es muy importante, Lucas capítulo 24, el final del Evangelio de Lucas, nos va a decir el Evangelio la promesa que hace Jesús a los discípulos antes de la ascensión. Dice: miren, yo les voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Oiga, del poder de lo alto. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el poder de lo alto, el poder de lo alto. Mi querido hermano, qué alegría y qué gozo tener presente que ese poder de lo alto, nosotros hemos sido revestidos de ese poder como tal. Por eso, ¿cuál es la primera presencia que la Escritura, la palabra de Dios, nos propone? La presencia de Dios. Primera presencia, nos dice el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice el texto sagrado: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad, y por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba encima de las aguas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuál es esa primera manifestación, ese primer lugar donde podemos divisar la presencia del Espíritu en las Sagradas Escrituras? Hermanos, el texto sagrado dice que al comienzo de la creación aleteaba sobre las aguas. Y aquí hay un dato muy importante de lo que hace el Espíritu Santo en esa primera presencia. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en la creación? ¿Cómo es el poder de Dios? Así lo decía el poder de lo alto, lo decía San Lucas. Mi querido hermano, el Espíritu Santo, dice el texto, que cómo estaba todo antes de la creación, e interviene el poder de Dios, porque Dios dice: hágase y se hace. Dice que había caos, confusión y oscuridad. Oiga, que había 3 cosas: caos, confusión y oscuridad.
Y eso es muy importante, tener presente esa primera presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué, mi querido hermano? Sencillamente porque cuando el Espíritu Santo se hace presente en la vida de todo ser humano, en la vida de todo creyente, mi querido hermano, lo primero que hace es que el caos, el desorden que pueda haber en la vida de una persona, el Espíritu Santo lo empieza a ordenar, empieza a colocar todo en su sitio. Entonces, esa es una de las formas como uno de las personas se da cuenta, no solo en las personas, sino en los ambientes, en los lugares, en los estados de ánimo de una persona. Uno se da cuenta si ha sido bendecida por el poder de lo alto, cuando el caos que había, el desorden que había en su vida, empieza a tornarse en un orden establecido según el querer de Dios. La confusión, esta es una época de mucha confusión, donde hay mucha teoría, y la gente está haciendo de las teorías verdades ya aceptadas. Y entonces la teoría no puede ser una verdad, es simplemente un camino a la verdad, es una teoría. Y entonces cuando el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la verdad, así lo va a decir el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, nos guiará hasta la verdad completa. Y la confusión sobre la verdad del hombre, el ser humano, la verdad antropológica, la verdad sobre este mundo creado y la verdad sobre Dios, solo el Espíritu Santo nos puede ir eliminando la confusión y nos va centrando en la verdad. Y lo tercero, dice que había oscuridad, tinieblas. Dice el Evangelio de San Juan, allá en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, cuando habla de la presencia de Jesús en la humanidad, va a hablar de esa presencia que ilumina, que es la luz. Dice, hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan, este vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. El mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero todos los que la recibieron, les dio poder para hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. Entonces, Jesús es la luz. Oiga, es la luz que ilumina a todos los hombres que están en tinieblas, Y este mismo texto va a poner de manifiesto que la gran tragedia del hombre es que sencillamente la luz vino a los hombres, pero los hombres han preferido las tinieblas a la luz. Oiga, los hombres han preferido las tinieblas a la luz. Es toda la introducción del Evangelio de San Juan. Entonces, hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene a la vida de una persona, sencillamente las tinieblas, la oscuridad, que es signo del pecado, o sea, el comportamiento moral, empieza a desaparecer porque hay orden, porque esas tinieblas desaparecen. Cuando hay luz, la oscuridad desaparece, ¿o no? Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es lo que, en primer lugar, la palabra de Dios nos presenta sobre esa primera presencia del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Segunda presencia del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura la pone de manifiesto cuando crea el hombre, cuando crea el ser humano. El segundo texto de la creación, del capítulo 2 del libro del Génesis, versículo 7, 2:7 de Génesis, va a decir: entonces Yahvé, Dios, formó al hombre como polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, Dios forma al ser humano de tierra. Eso en el idioma hebreo, la palabra tierra o suelo se dice Adamá. Y como el ser humano es creado del Adamá, A-D-A-M-A-H, Adamá.
Entonces de ahí viene la palabra Adán, de suelo, de tierra. O sea, ¿qué es la palabra Adán? El hombre hecho de tierra, el hombre hecho de polvo. Pero, ¿qué es lo que hace Dios? Modela al ser humano y dice que le insufló, le metió, digámoslo así, en la nariz, aliento de vida. Y ese aliento de vida es lo que en la Escritura, como nos lo dijo en Génesis 1:2, es el ruaj. Ruaj, de la forma como en hebreo se dice espíritu, el espíritu de Dios, es el ruaj Yahvé. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Insufla, le mete en la nariz el aliento de vida para que sea ser viviente. Y entonces, hermanos, el ser humano, desde la creación, el hombre natural, aquí estamos hablando del hombre como Dios creó la naturaleza humana. ¿Qué sucede? Aquí Dios, esa naturaleza humana, la hace con mucha realidad de la tierra, pero también le pone el misterio divino. El poder de Dios entra en el ser humano. Cuando ese poder de Dios desaparece, o mejor, queda como bloqueado en el ser humano, cuando Adán y Eva prefieren obedecer no a Dios, sino a la criatura. En el capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6, va a hablar de la tragedia del hombre, que le dan el poder que tenían en la creación y en su vida, se lo dan al demonio por obedecerle a él. Hermanos, y esa es la segunda presencia, el ser humano, el hombre y la mujer. Y esa presencia queda bloqueada, queda anulada, porque esa es la presencia que produce comunión. Y entonces, en Génesis capítulo 3, al final, se pierde esa comunión, de ese insuflar el Espíritu de Dios que produce la comunión. Dice 23 de Génesis, 23 y 24, capítulo 3, versículo 23-24. Y lo echó Yahvé Dios del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Oiga, lo expulsó. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, esa comunión que estaba interna, porque el Espíritu de Yahvé estaba bien insuflado en el ser humano y producía comunión, al punto que el libro del Génesis, cuando Dios va a buscar al ser humano, en Génesis 3:8 dice: oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y la mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios entre los árboles del jardín. Es decir, que Dios caminaba con ellos, o sea, había comunión, porque le había dado parte de lo que Dios es, el Espíritu, el Ruach Yahvé, que lo perdió el hombre cuando le obedece a la criatura serpiente y no al Creador. ¿Cuál es la tercera presencia, el tercer lugar de la presencia de Dios en las Sagradas Escrituras? De ahí la Escritura da un salto en esta cuestión de la neumatología, de la presencia del Espíritu de Dios, al libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 1 al 6, y la experiencia que tiene Moisés en la vocación de Moisés, el llamado de Moisés. Dice que Moisés estaba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Y entonces, pastoreando, llegó al monte Horeb, que es el mismo monte Sinaí. Y dice que, entonces Éxodo 2:3 dice: allí se le apareció el ángel de Yahvé en llama de fuego en medio de una zarza. Moisés vio que la zarza ardía, pero no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando Yahvé vio que Moisés se acercó para mirar, le llamó en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas es suelo sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. ¿Qué se manifiesta en la zarza?
el poder de Dios, que algunas veces en el Antiguo Testamento está manifestado por la presencia del ángel, el poder de Dios. Usted se da cuenta que en la misma encarnación de la Virgen María actúa primero el ángel Gabriel, ¿o no? Y después de esa presencia del ángel viene el poder de Dios, que es el Espíritu que cubre, que se posa sobre el vientre de la Virgen María. Entonces, hermanos, aquí empieza a manifestarse en la creación, en un fenómeno de la naturaleza, en una zarza. ¿Dónde está la zarza? Es una planta del desierto. Dios entra en una realidad donde tal vez no hay posibilidades de vida. El desierto es eso, es el sin nada, el sin sentido. El desierto, ahí se aparece Dios porque tiene poder para estar y actuar en el desierto y mantener la vida en el desierto, y se manifiesta a través de lo que haya en el desierto. La zarza y el fuego de la zarza manifiestan la presencia de Dios. Por eso, Pentecostés, ¿cómo va a ser? Llamas de fuego, llamas de fuego. Es el poder de Dios, es la manifestación del poder de Dios que no consume, sino que conserva. ¿Cuál es la siguiente manifestación? La cuarta manifestación en el libro del Éxodo está dada esa manifestación en el capítulo 19, versículos del 16 hasta el 19. El texto realmente va hasta el versículo 25. Oiga, 16, 19 voy a leer, pero usted puede leer hasta el versículo 25. Era cuando ya habían salido de Egipto, de la esclavitud, porque Moisés fue elegido en la vocación de la zarza, en la aparición de la zarza es el llamado de Moisés, la vocación de Moisés. Libera al pueblo, se va al desierto a caminar, y en el desierto Dios se le manifiesta a el pueblo de Israel y a Moisés. Capítulo 19, versículo 16 al 19 dice: el tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. ¿Qué hubo? Truenos y relámpagos. Y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. Subía el humo como el de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte y Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El monte. Para las Sagradas Escrituras, el monte, y también para los pueblos primitivos nuestros, el monte es lugar de presencia de Dios. Y entonces, ¿cómo se manifiesta el poder de Dios? En truenos, relámpagos, rayos y fuego. Como en Pentecostés, ¿o no? Claro, como en Pentecostés. Fuego, cayeron lenguas de fuego. Y esa es la cuarta presencia del poder de Dios, de la manifestación de Dios, en las Sagradas Escrituras, en el libro del Éxodo, en ese capítulo 19, versículo 16 al 19. Mi querido hermano, este es el monte Sinaí, ¿no? El monte Horeb o el monte Sinaí. El pueblo de Israel va caminando y necesita un lugar de la presencia del poder de Dios. Y entonces, por eso, Dios le dice a Moisés que debe construir una morada para él. Oiga, una morada para él. Y cuando uno lee el capítulo 40, cuando ya la morada, la tienda, que es una tienda de las que utilizan hoy todavía los beduinos en el desierto, una tienda de campaña, dice el capítulo 40, versículo 34 hasta el 38, lo siguiente: la nube cubrió entonces la tienda del encuentro, y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Entonces, en todas las etapas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento.
Pero si la nube no se levantaba, ellos no levantaban el campamento hasta el día que se elevara, porque la nube de Yahvé estaba sobre la morada durante el día, y de noche había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus etapas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿cuál es el otro lugar de la presencia de Dios? La tienda de reunión. ¿Y cuáles son los signos que manifiestan esa presencia? Oiga, los signos que manifiestan esa presencia es la nube y la columna de fuego. Siempre hay una presencia en esa manifestación. Siempre hay un signo de esa presencia. Oiga, un signo de esa presencia del poder de lo alto, del poder de Dios. Y aquí hay una palabra que aparece a manifestarse en las Sagradas Escrituras, y es la gloria de Yahvé. La gloria de Yahvé. Esa palabra en hebreo se dice Shekinah, la Shekinah Yahvé, es decir, la gloria de Yahvé, mi hermano. La gloria de Yahvé, es decir, la presencia del poder de Dios. Lo que Dios deja ver cuando el poder se manifiesta. Oiga, cuando el poder de Dios se manifiesta. Cuando el poder de Dios se manifiesta. La gloria de Yahvé. La gloria de Yahvé, mi querido hermano. Entonces, hermanos, esa gloria de Yahvé, esa presencia de Yahvé, cuando el pueblo de Dios, oiga, cuando el pueblo de Dios va dando sus pasos de evolución, aquí está caminando por el desierto. Recuerde que el pueblo de Dios va hacia la tierra prometida. Y cuando llegan a la tierra prometida, oiga que esto es muy importante, cuando llegan a la tierra prometida, se organizan y en la época de las monarquías, David quiso construirle algo diferente, porque imagínense que el rey vivía en el palacio, muy organizadito, muy lujoso, pero la presencia de Dios seguía en la tienda cuando ellos eran peregrinos, cuando eran nómadas, que iban de un lugar a otro. Y entonces David quería construirle una tienda, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué le prohibió? Porque sencillamente, mi querido hermano, cuando se dio la monarquía, cuando se dio la creación de la monarquía, porque el pueblo de Dios quiso estar a la moda, oiga, el pueblo de Dios quiso estar a la moda, y así le dijo, dice el libro del profeta Samuel, que el pueblo de Dios quiso reyes, oiga, quisieron reyes, y entonces dice 1 Samuel capítulo 8, versículo 4, y 5, dice: se reunieron pues todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron: mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguieron tu camino, por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue con todas las naciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Asígnanos un rey. Asígnanos un rey. Asígnanos un rey. Y entonces, ¿qué pasa? Al asignarles un rey, nada menos y nada más, hermanos, ese rey viene a ser como el intermediario entre Dios y los hombres. Por eso consagran al primer rey. Y mire lo que hace el Espíritu de Dios al consagrarle el primer rey para Israel. Capítulo 10, versículo 1, nos presenta el primer rey, que es Saúl es el primer rey de Israel. Y dice, 1 Samuel 10:1, tomó Samuel el cuerno de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl y después le besó diciendo: ¿no es Yahvé quien te ha ungido como caudillo de su heredad? Tú regirás al pueblo de Yahvé y le librarás de la mano de los enemigos que lo rodean. Y esta será para ti la señal de que Yahvé te ha ungido como caudillo de su heredad. Y entonces ahí empieza a decirles Samuel algunos signos que van a poner de manifiesto que ha sido ungido cuando le derramaron el aceite sobre la cabeza. Y entonces de ahí, del versículo 1, damos el salto al versículo 5 hasta el versículo 7. Dice, de lo que van a demostrar que son signos de consagración, que el Espíritu está con Saúl.
Dice, llegarás después a Gibea de Dios, donde se encuentran los gobernadores de los filisteos, y a la entrada de la ciudad tropezarás con un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del añafil, el adufe, la flauta y la cítara, en trance profético. Te invadirá entonces el espíritu de Yahvé, entrarás en trance con ellos y quedarás cambiado en otro hombre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice el texto, te invadirá entonces el espíritu de Yahvé. Te invadirá. Esta manifestación ya la había tenido Moisés con los ancianos en el desierto. Y entonces uno lee Números, capítulo 11, y se va a dar cuenta que había habido una profecía en Números 11, versículo 24, la efusión del Espíritu en 70 ancianos. Y dice Números 24 al 30. Salió Moisés y transmitió al pueblo las palabras de Yahvé. Luego reunió a 70 ancianos del pueblo y los puso alrededor de la tienda. Bajó Yahvé en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que había en él, se lo dio a los 70 ancianos. Y cuando reposó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar, pero ya no volvieron a hacerlo más. Habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, y reposó también sobre ellos el espíritu, ya que si bien no habían salido a la tienda, eran de los designados y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió a anunciar a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés, desde su mocedad tomó la palabra y dijo, mi señor Moisés, prohíbeselo. Le respondió Moisés, ¿es que está celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. Luego volvió al campamento con los ancianos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces esto mismo que sucede en el profeta, sucedía en el pueblo durante el desierto, en el desierto, en el caminar por el desierto. Se posaba el Espíritu sobre las personas. Mire que son lugares físicos y personas donde se va dando la presencia del Espíritu de Dios. Después de que se da en la presencia de el Espíritu, cuando consagran a Saúl como rey, primer rey de Israel, en el capítulo 16 consagran a David, 16, 1 al 13. Yo voy a leer solo el versículo 13, usted puede leer del 16, 1 al 13. Dice, tomó Samuel el cuerno de aceite y le ungió en medio de sus hermanos, y a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Oiga, a partir de entonces vino sobre David el espíritu de Yahvé. Samuel se levantó y se fue a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mi querido hermano, la presencia del Espíritu de Dios se da también en los consagrados, en los reyes. Y cuando consagran al hijo de David como rey de Israel, en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 32 de Primera de Reyes 1:32, usted lo puede leer 32 hasta el 40. Voy a leer yo solamente el 39. El 38 y 39 dice, el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benanías hijo de Joadá, descendiente de Quereteos, y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David y lo condujeron a Gijón. El sacerdote Sadoc tomó de la tienda el cuerno del aceite y ungió a Salomón. Hicieron sonar la trompeta y el pueblo todo aclamaba, ¡viva el rey Salomón! Luego todo el pueblo subió tras él, tocando la flauta con una fiesta tan estruendosa que la tierra parecía que resquebrajarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De este texto
de esta presencia de Dios en los reyes, la Escritura nos narra una nueva presencia de Dios, y es cuando Salomón construye el templo de Yahvé. Oiga, cuando Salomón construye el templo. A partir del capítulo 6 del libro primero de Reyes empieza la construcción del templo, y cuando ya está construido, en Primera Reyes capítulo 8, versículo 10 al 13, es la consagración del templo. Y mire lo que sucede cuando consagran el templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé. Oiga, la nube de la tienda ahora ya no está en la tienda, sino ¿dónde? En el templo. Había llenado el templo de Yahvé. Los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé, la Shekinah Yahvé, llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha descendido a habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ahora la presencia del Señor, ¿dónde está? En el templo. Mire cómo ha sido la presencia hasta ahora. Primero, en la creación, antes de que la creación existiera, ya existía el Espíritu de Dios. En segundo lugar, entra en el ser humano. En tercer lugar, la tercera presencia es la zarza que no se consumía, y el signo era el fuego que estaba en esa zarza. En cuarto lugar, la presencia en truenos, relámpagos y fuego en el monte Oret, el monte Sinaí. Quinta presencia, en Números 11, cuando se posa sobre los 70 ancianos y profetizan. Y la elección de los reyes. Y ahora viene, después de que él nuevamente vuelve a estar en personas, ahora vuelve a estar en el templo, porque era el deseo de David, que la presencia de la gloria, la Shekinah Yahvé, estuviera en el templo, en ese capítulo 8, versículo 10 al 13 de Samuel. Pero hay algo bien curioso. Toda la monarquía, estos libros, hay 6 libros que nos hablan de la monarquía. ¿Cuáles son? Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas. Esos son los libros de la monarquía. Cuando la monarquía se acaba, oiga, cuando la monarquía se acaba, porque el pueblo es desterrado, primero en el 722, hay una deportación a Nínive, y después en el 520 hay una deportación a Babilonia. Y entonces, mis queridos hermanos, cuando van a deportar a Babilonia, y antes de destruir el templo, mire lo que nos dice el profeta Ezequiel, lo que sucede con esa presencia que estaba de Dios en el templo desde el libro de los Reyes. Ezequiel, que le tocó presenciar la destrucción del templo, Ezequiel, capítulo 10, versículo 18 al 22, oiga, capítulo 10, 18 al 22 del profeta Ezequiel, va a decir lo siguiente, de cómo antes de que el templo fuese destruido, ¿qué hace el Espíritu? La gloria de Yahvé sale de ahí. Oiga, sale de ahí, y mire lo que dice. La gloria de Yahvé, es decir, la Shekinah Yahvé, traspasó el umbral del templo y se posó sobre los querubines, porque allá en el templo había unos querubines. Los querubines se desplegaron sus alas y se elevaron del suelo en mi presencia. Cuando salían los querubines, las ruedas iban con ellos y se detuvieron junto a la puerta oriental del templo de Yahvé. La gloria de Israel, o sea, la Shekinah Yahvé, la gloria de Israel estaba encima de ellos. Era
el ser que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y supe que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y con manos humanas bajo sus alas, en cuanto a sus rostros tenían la apariencia de los que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno marchaba de frente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, la gloria de Dios se posó en los querubines. Y mire lo que dice Ezequiel 11, 22, Ezequiel 11, 22 hasta el 25. Los querubines desplegaron sus alas y las ruedas le siguieron mientras la gloria de Israel, o sea, la Chequiná, la gloria del Dios de Israel, la Chequiná, Yahvé, Israel, estaba encima de ellos. La gloria de Yahvé se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El Espíritu me elevó y me llevó a Caldea. ¿Qué es Caldea? El lugar donde fueron llevados los israelitas al destierro de Babilonia. Y dice, el Espíritu me elevó y me llevó a Caldea, donde los desterrados en visión y en espíritu de Dios. El Espíritu me elevó y me llevó a Caldea, donde los desterrados en visión, o sea, en visión, en el espíritu de Dios. Y la visión que había contemplado se retiró de mí. Yo conté a los desterrados todo lo que Yahvé me había dado a ver. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Con quién se fue el Espíritu de Dios? Con los desterrados al destierro. O sea, Dios se fue volando, digámoslo así. Eso lo vio en visión el profeta Ezequiel. Entonces salió del templo. ¿Y qué sucede cuando el pueblo de Israel 80 años después regresa a reconstruir el templo? El segundo templo, que lo va a reconstruir Esdras y Nehemías. Mire lo que dice el libro de Esdras en el capítulo 6, versículo 15. 6, 15, 18 de Esdras dice que se consagró de nuevo. ¿Qué es consagrar? Es orar y destinar un lugar para que el Espíritu de Dios venga a habitar. Eso es lo que sucede hoy con nuestros templos, ¿cierto? Eso es lo que sucede con las personas cuando las bautizamos, las consagramos a Dios, hacemos oración para que Dios venga a vivir. Eso es lo que hacemos con todos los lugares que decimos que son consagrados. Por eso un consagrado, usted como bautizado es consagrado. Yo soy consagrado en un ministerio al Señor, el sacerdotal. Hermanos, y mire lo que dice el texto de Esdras en el capítulo 6, versículo 15 al 18. Dice el texto: este templo fue terminado, porque ellos llegarán del destierro 80 años después a reconstruir el templo. Este templo fue terminado el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación del templo, de este templo a Dios, o sea, la consagración de este templo a Dios. Ofrecieron para la dedicación de este templo de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según las clases para el servicio del templo de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué vuelve a suceder con la gloria de Yahvé? Vuelve otra vez a permanecer en el templo, a permanecer en el templo. Mi querido hermano, después de esa presencia de Esdras, del texto de Esdras, de la dedicación del templo, ¿dónde más vuelve Dios a estar presente? En la Sagrada Escritura. Y entonces damos el salto al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 34-35. Lucas 1, 34, 35.
donde vuelve a registrarse la presencia del poder de Dios. Dice el texto: María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano, es muy importante tener presente este texto, porque es la plenitud de la revelación. ¿Qué es lo que vuelve a hacer Dios con el ser humano? Vino a reparar el daño que había causado a Adán y Eva. Cuando Dios creó al ser humano, recuerde lo de Génesis 2:7, insufló en la nariz el espíritu de Yahvé. Oiga, y lo hizo ser viviente. El ser humano en la naturaleza tiene la presencia del Espíritu de Dios. Pero el capítulo 3, versículo del 1 al 6 del Génesis, sencillamente Adán y Eva como que encadenaron esa presencia, ese espíritu humano que era sensible a la comunión con el Espíritu de Dios, y se creó un obstáculo. ¿Qué viene a hacer Dios? Ese daño es muy grande. ¿Cómo lo tenía que reparar? Entrando en la naturaleza humana nuevamente. Y por eso el texto 1:35 dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Porque la nube en el Antiguo Testamento producía sombra en el día, ¿cierto? Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Entonces, ¿qué hace el Espíritu de Dios? Funciona en el vientre de María como la célula masculina. Para que un ser humano empiece a hacer, necesita la célula masculina y la célula femenina. El Espíritu Santo hace como célula masculina y María proporciona la célula femenina, y ahí empieza el hombre Dios a existir. El hombre Dios, el Dios hombre a existir. Primero en toda la evolución natural. Miren que tiene que reparar la naturaleza, ¿o no? Y entonces, ¿cómo repara la naturaleza? Desde el primer momento. Desde el primer momento, mi hermano. Y evoluciona normal como todo ser humano. Y entonces Dios entra en la naturaleza humana. Entra en la naturaleza humana. Por eso Jesús es el hombre Dios dirigido y conducido por el Espíritu de Dios en su humanidad. El hombre Dios. Esta presencia de Dios está en nosotros, mi querido hermano. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17 de esa presencia. O sea, ¿cómo esa presencia va a evolucionar en nosotros, mi querido hermano? O sea, ya no es en el templo donde Dios está, sino en el ser humano. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, 17. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Oiga, el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Y 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿y no saben que sus cuerpos es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios y que no se pertenecen? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, mi querido hermano, importantísimo ese texto, que somos templos de Dios. Oiga, somos templos de Dios. O sea, ya no es un templo físico, sino nuevamente el querer de Dios al principio, que ese Espíritu esté en cada uno de nosotros. Somos templos de esa presencia de Dios. Y dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice: ¿qué conformidad entre el templo de Dios y el de los ídolos?
porque nosotros somos templos de Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en medio de ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, somos templos de Dios. Entonces, qué importante tener presente esas presencias del Espíritu de Dios. Oiga, del Espíritu de Dios. Usted y yo somos templos de Dios. San Pablo va a mirar en otra parte de que nosotros como iglesia, oiga, como iglesia, que es la comunidad que ha aceptado en la fe a Jesucristo y por el bautismo se ha insertado a Jesucristo como cuerpo de Cristo, va a decir que Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y en el Cristo total, ¿qué hay? Espíritu Santo. Oiga, en el Cristo total hay Espíritu Santo, ¿o no? Claro que sí. Entonces esa es una de las formas de la manifestación, las presencias del poder de Dios. Hay una presencia en nosotros. Y esa presencia está actuando desde dentro. Pero como hay formas diferentes de ver también la presencia de Dios, no solamente se ve actuando desde dentro, que es lo que debiéramos ser más conscientes, el poder de Dios está en usted y en mí. Entonces también vemos una presencia del Espíritu de Dios desde fuera, porque la Biblia tiene en los escritores sagrados diferentes visiones de esa presencia del Espíritu. Y entonces por eso es que cuando bautizan a Jesús, oiga, cuando bautizan a Jesús, ¿qué dice el libro sagrado? Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Dice: y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mire esta otra visión de San Marcos, como la de San Lucas y la de San Mateo. Ya el Espíritu no está en Jesús, sino que baja del cielo. Es una forma, una visión. De ahí es que está la visión de Pentecostés, ¿cierto? Para la iglesia, aquí es para Jesús. O sea, este bautismo de Jesús, se va a poner de manifiesto, el bautismo de Jesús se va a poner de manifiesto en los cristianos, en la comunidad, se va a poner de manifiesto en Pentecostés, porque es lo que Juan Bautista ponía de manifiesto en Mateo 3:11. Yo bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, la presencia son dos formas de ver, desde dos ángulos, desde dentro y desde fuera. Y en Pentecostés pues predomina esta visión teológica del Espíritu Santo desde fuera. ¿Qué dice Pentecostés? ¿Qué decía San Mateo? Que Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, según las palabras de Juan Bautista. Y en Hechos de los Apóstoles, pues encontramos cómo esa presencia se hace manifiesto de esta manera. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraba. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, aquí como que el Espíritu viene de fuera y toca el espíritu humano y se enciende esa presencia de Dios en nosotros. Por eso es fuego. Hermanos,
recuerde que en usted está el Espíritu de Dios. Por el bautismo, usted fue bautizado. Pero si usted dejó adormecer el fuego de Dios, ¿qué tiene que hacer ahora el Espíritu de Dios? De fuera volver a tocar tu espíritu para que esa presencia se renueve y se haga actual ahora. ¿Y cómo se hace actual esa presencia? En la oración. Ore, pida al Espíritu de Dios que venga sobre su vida. Yo quiero entonces, mi hermano, terminar esta enseñanza pidiéndole que cierre un momento sus ojos. Cierra tus ojos y va a decirle al Señor: Señor, yo he recibido tu Espíritu en el bautismo. Y tal vez no fui educado para que ese Espíritu me condujera a mí, para que me orientara. Romanos 8:14 dice: aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Déjate orientar, dile: Espíritu Santo, oriéntame. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, si he dejado adormecer tu presencia en mi vida, reaviva esa presencia, fuego del cielo. Enciende fuego en mí, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, lléname de ti porque te necesito, oh fuego del cielo. Bendito eres, Espíritu Santo Consolador. Espíritu Santo, fortaléceme. Ven, Espíritu de Dios. Si te he dejado enfriar, ven sobre mí. Si estás vivo porque nunca te he dejado enfriar como presencia, fluye en mí, Espíritu Santo, fluye en mí. Digámosle a la Virgen María que interceda a esta efusión de Espíritu, ya que es la esposa del Espíritu. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. No fue tan pensada, fue calculada. Sale del corazón, esto me sale. Y qué lindo es cantarle, qué lindo es cantarle. ¿A quién? Eso, qué lindo es alabarte, mi Dios. Qué lindo es cantarle al Señor. Qué lindo es alabar. Esta letra es sencilla, esta letra